Salí una mañana para ir al trabajo y mi auto ya no estaba. Pensé que lo habían robado, hasta que mi esposo confesó que lo había vendido para pagar una deuda de apuestas de su padre. El auto estaba a mi nombre, era indispensable para mi trabajo y yo jamás firmé nada. Cuando investigué, descubrí que alguien había falsificado mi firma. Ese día entendí que mi matrimonio no se había roto por un auto. Se había roto porque mi esposo creyó que mi consentimiento era un detalle que podía arreglar después. Me llamo Valeria. Tenía 33 años cuando salí de casa con una carpeta de trabajo en una mano, el teléfono en la otra y la cabeza llena de pendientes. Tenía que visitar 3 clientes, entregar documentos en una oficina y llegar antes del mediodía a una reunión que llevaba semanas intentando cerrar. Abrí la puerta, busqué mi auto con la mirada y no lo vi. Al principio no pensé nada grave. Pensé que quizá me había estacionado más lejos. Pensé que quizá mi esposo, Martín, lo había movido. Pensé que quizá estaba tan cansada que había olvidado dónde lo dejé. Caminé hasta el lugar donde siempre lo estacionaba. Vacío. Volví a mirar. Nada. Sentí un golpe frío en el estómago. Mi auto no era un lujo. No era un capricho. No era un símbolo de estatus. Era mi herramienta de trabajo. Yo trabajaba como asesora comercial para una empresa de suministros médicos y mi empleo dependía de moverme de un punto a otro durante el día. Visitaba clínicas, farmacias pequeñas, consultorios, clientes que no siempre podían recibir llamadas y que necesitaban ver muestras, documentos y contratos en persona. Sin auto, yo no perdía comodidad, perdía ingresos, perdía citas, perdía credibilidad y tal vez perdía el empleo. Saqué el teléfono con las manos temblando y llamé a Martín. No respondió. Lo llamé otra vez. Nada. Le escribí. ¿Moviste mi auto? Pasaron 2 minutos. Nada. Volví a llamar. Esta vez contestó con voz baja. Dijo mi nombre. Le pregunté dónde estaba mi auto. No respondió. Ese silencio fue la primera alarma real. Le repetí la pregunta. Martín dijo que no me alterara. Sentí que el cuerpo se me tensaba. Le pregunté qué había hecho. Dijo que podíamos hablar cuando volviera. Le dije que no. Que hablara en ese momento. Respondió que estaba con su papá. Le repetí que quería saber dónde estaba mi auto. Respiró fuerte. Dijo que lo había vendido. Por un segundo no entendí la frase. No porque fuera complicada, sino porque mi mente se negó a aceptarla. Le pregunté qué había dicho. Repitió que lo vendió, pero que no era como yo pensaba. Me apoyé en la pared. Le pregunté si hablaba de mi auto. Dijo que sí. Le pregunté si hablaba del auto que estaba a mi nombre. Dijo que sí, pero me pidió que escuchara. Le pregunté cómo vendió un auto que estaba a mi nombre. Dijo que luego me explicaba. Le dije que me explicara en ese momento. Entonces dijo que su papá tenía una deuda muy grave. Cerré los ojos. Ahí apareció la palabra que llevaba meses rondando nuestra vida. Deuda. Su padre, Ernesto, tenía problemas con las apuestas. Al principio Martín lo llamaba malas decisiones. Después, una mala racha. Luego, cosas que yo no entendía porque no era mi familia. Yo había visto mensajes, llamadas de madrugada, discusiones cortadas cuando entraba en la habitación. Había escuchado a mi suegra llorar diciendo que Ernesto prometía no volver a apostar. Pero jamás imaginé que esas deudas iban a llegar hasta mi auto. Le pregunté si vendió mi auto para pagar una deuda de apuestas de su padre. Martín dijo que no lo dijera así. Le pregunté cómo quería que lo dijera. Respondió que era una emergencia. Le dije que mi auto estaba a mi nombre. Respondió que éramos matrimonio. La frase me dio más miedo que rabia. Somos matrimonio. Como si casarse conmigo le hubiera dado una autorización general para usar mi propiedad, mi firma y mi trabajo como reserva familiar. Le dije que ser mi esposo no lo hacía dueño de mi auto. Él dijo que lo sabía. Le respondí que no lo sabía. Dijo que su papá estaba desesperado. Le dije que yo tenía que trabajar. Respondió que podía usar transporte público por un tiempo. Me quedé muda. Transporte público por un tiempo. Lo dijo como si hablara de cambiar de marca de café. Como si yo no cargara documentos, muestras, materiales. Como si mis rutas no empezaran temprano y terminaran tarde. Como si mis clientes fueran a reorganizar sus agendas porque mi marido decidió vender mi auto. Le dije que tenía una reunión en 1 hora. Me dijo que pidiera un taxi. Le pregunté con qué dinero. Respondió que luego me lo devolvía. Le pregunté si igual que me iba a devolver el auto. Me dijo que no fuera cruel. Me reí, pero sin humor. Le pregunté si cruel era yo. Dijo que su padre podía salir lastimado. Le respondí que su padre tenía deudas por apuestas y yo tenía un trabajo. Dijo que yo no lo entendía. Le respondí que entendía que vendió algo mío sin permiso. Dijo que no había tiempo. Le dije que si había tiempo para pedirme consentimiento. Entonces se le escapó la frase. Dijo que sabía que yo iba a decir que no, y con eso se acabó cualquier posibilidad de llamarlo malentendido. Le dije que entonces sabía que no tenía permiso. Silencio. Lo llamé por su nombre. Me dijo que habláramos en casa. Le respondí que no iba a casa, que iba a llamar a la policía. Me pidió que no hiciera eso. Le pregunté
por qué no. Dijo que lo iba a complicar todo. Le respondí que lo complicado empezó cuando mi auto desapareció. Dijo que, si yo denunciaba, arruinaría a su padre. Le dije que su padre no falsificó mi firma. Silencio. Esta vez fue distinto. Pesado. Martín preguntó cómo sabía lo de la firma. Ahí mi estómago se hundió más. Le respondí que no lo sabía, pero que ahora sí. Colgué. No podía seguir escuchándolo. Me quedé unos segundos inmóvil, con la carpeta en la mano, mirando el espacio vacío donde debía estar mi auto. Después la realidad laboral me golpeó. Tenía una cita en menos de una hora. Llamé a un taxi. Me cobró una cantidad absurda por el trayecto y aún así llegué tarde. Mi jefe me llamó cuando yo iba en camino. Dijo que el cliente ya estaba esperando. Le expliqué que tuve una emergencia con mi auto. Preguntó si fue un accidente. Le dije que no, que era algo personal. Me dijo que necesitaba que llegara, porque esa reunión era importante. Le respondí que estaba en camino. Llegué tarde, sudando, con la voz forzada. El cliente se molestó. La reunión salió mal. Uno de los documentos que debía entregar estaba en una carpeta que normalmente dejaba en el auto, porque la usaba para rutas. Tuve que improvisar. Perdí seguridad. Perdí ritmo. Perdí una oportunidad que había trabajado durante semanas. Al salir, me senté en la entrada del edificio y abrí una aplicación para pedir otro transporte. El costo de ese segundo viaje me hizo cerrar los ojos. Cada minuto sin auto era dinero. Cada viaje era pérdida. Cada explicación profesional era una vergüenza que yo no había provocado. Martín me escribió preguntando dónde estaba. No respondí. Luego escribió que su mamá estaba llorando y me pidió que no hiciera nada impulsivo. No respondí. Después escribió que su papá no quería que eso pasara. Ahí sí respondí. Mi auto tampoco quería desaparecer. Me llamó. No contesté. Terminé el día como pude. Cancelé una visita. Reprogramé otra. Una clienta me dijo que entendía, pero que necesitaba a alguien más estable para entregas futuras. Esa frase me dolió porque yo siempre había sido estable. Yo era la persona que llegaba, que cumplía, que respondía. Y en un solo día, mi esposo me había convertido en alguien que daba excusas. Cuando volví a casa, Martín estaba esperándome. No lo saludé. Dejé la cartera sobre una silla y le pregunté a quién se lo vendió. Me pidió por favor. Le dije que quería un nombre. Dijo que fue un conocido de su papá. Le pedí nombre. Dijo, Arturo. Le pedí apellido. Intentó decir que no hacía falta. Se lo pedí otra vez. Me lo dio. Le pregunté cuánto pagó. Me dijo una cifra ridícula. Mucho menos de lo que valía el auto. Le dije que lo había regalado. Respondió que necesitaban el dinero rápido. Le pregunté quiénes necesitaban. Dijo que su papá. Le respondí que entonces su papá debía vender algo suyo. Dijo que no tenía nada. Le dije que yo sí, aparentemente. Martín se pasó las manos por la cara. Dijo que sabía que sonaba horrible. Le respondí que no sonaba horrible. Era horrible. Dijo que iba a arreglarlo. Le pregunté cómo. Respondió que con tiempo. Le pregunté si hablaba de tiempo sin mi herramienta de trabajo. Dijo que podía usar transporte público. Lo miré. Le dije que si repetía eso, la conversación se terminaba. Se calló. Le pregunté cómo hizo el trámite. Dijo que Arturo conocía a alguien. Le pregunté qué alguien. Respondió que un gestor. Le pregunté por mi firma. Martín no respondió. Le pregunté quién firmó por mí. Dijo que no sabía exactamente. Repetí. No sabes exactamente quién falsificó mi firma. Me pidió que no lo llamara así. Le pregunté cómo quería que lo llamara. Creatividad familiar. Dijo mi nombre. Le recordé que mi firma aparecía en un contrato que yo no firmé. Eso era falsificación. Respondió que era para salir del paso. Le dije que salir del paso era pedir un préstamo, vender algo propio o hablar con su esposa. Eso había sido robar mi consentimiento. Dijo que no me robó. Le respondí que yo me desperté con un auto y salí sin él. Repitió que éramos esposos. Le dije que dejara de usar esa frase como ganzúa. Se quedó callado. Le dije que quería copia de todo. Preguntó de qué. Le dije que del contrato, pago, datos del comprador, datos del gestor y cualquier documento. Dijo que eso lo iba a complicar. Le respondí que esa era la idea. Dijo que su papá podría tener problemas. Le recordé que su papá ya los tenía, y que ahora yo también. Martín cambió el tono. Dijo que si llamaba a un abogado, eso se podía poner muy serio. Le respondí que debió pensarlo antes de vender el auto a mi nombre. Preguntó si iba a destruir nuestro matrimonio por un auto. Lo miré, largo rato. Le respondí que no, que él lo destruyó por una deuda de apuestas. Se quedó como si lo hubiera golpeado, pero era verdad. Esa noche dormí en el sofá. En realidad, no dormí. Busqué información general sobre venta de vehículos, firma, documentos y trámites. No quería tomar decisiones sin entender nada. También revisé mis papeles. Mi identificación estaba en la carpeta donde siempre guardábamos documentos importantes. El título del auto no estaba. Busqué otra vez. Nada. A las 2 de la mañana fui al cuarto. Martín fingía dormir. Le pregunté dónde estaba el título del auto. No respondió. Dije su nombre. Abrió los ojos. Dijo que no sabía.
sabía. Le dije que sí sabía. Respondió que lo tomó el gestor. Le pregunté cómo lo tomó. Dijo que él se lo dio. Le pregunté si había sacado el título de mi carpeta. Dijo que necesitaban los documentos. Me quedé en silencio. No solo había vendido el auto, había entrado a mis documentos, tomado el título y probablemente usado mi identificación. Le pregunté qué más sacó. Dijo que nada. Le pregunté por mi identificación. Respondió que una copia. Le pregunté si ya tenía copia. Dijo que le tomó una foto. Sentí que el último pedazo de confianza se rompía. Le repetí que le tomó foto a mi identificación para vender mi auto. Pidió que no lo dijera como si fuera una estafa. Le respondí que sonaba exactamente así. Dijo que su papá estaba recibiendo amenazas. Le dije que entonces debió llamar a la policía. Dijo que no podía. Le respondí que, sin embargo, si pudo facilitar una firma falsa. Dijo que él no firmó. Le pregunté quién. No respondió. Le pregunté si fue su padre. Silencio. Le pregunté si fue el gestor. Nada. Le pregunté si fue Arturo. Respondió que no sabía. Le dije que mentía. Dijo que no quería empeorar esto. Le respondí que eso también lo decidió tarde. Volví a la sala. A la mañana siguiente llamé a mi jefe antes de salir. Le dije que necesitaba explicarle algo. No conté todo. No podía. Solo dije que mi auto había sido vendido sin mi autorización y que estaba tomando medidas para recuperarlo o resolverlo. Mi jefe se quedó en silencio unos segundos. Me dijo que necesitaba que yo fuera operativa, porque mi puesto dependía de movilidad. Le respondí que lo sabía. Me dijo que podía darme 2 días para reorganizarme, pero no mucho más. 2 días. Mi matrimonio me había dejado 2 días para salvar mi empleo. Llamé a la oficina correspondiente para pedir información del trámite. Me pidieron datos. Después de varias llamadas me indicaron que había una transferencia de propiedad en proceso o ya presentada, según los documentos que recibieron. Solicité copias. Me dijeron que debía presentarme o enviar una solicitud formal. Tomé un taxi. Otro gasto. Otra humillación. Llegué, pedí copia de lo que pudieran entregarme y vi por primera vez el contrato. Mi nombre, mis datos, mi auto, mi firma. Pero no era mi firma. Intentaba parecerse. Sí, tenía una curva parecida en la primera letra. Una línea final similar. Pero no era mía. La miré tanto tiempo que la empleada me preguntó si estaba bien. Le dije que esa no era mi firma. Ella se puso seria. Me dijo que entonces debía hacer una reclamación formal. Le pedí copia. Me indicó el procedimiento. Salí con una mezcla de rabia y miedo. Ya no era una discusión matrimonial. Había un papel con mi nombre falsificado. Llamé a Martín. Le dije que había visto la firma. Silencio. Le dije que no era mía. Dijo mi nombre con voz rota. Le dije que iba a hablar con una abogada. Me pidió que no hiciera eso. Le dije que ya lo había decidido. Pidió tiempo para arreglarlo. Le respondí que tuvo tiempo para venderlo. Dijo que su papá estaba mal. Le respondí que yo también. Dijo que no podía comparar. Le dije que claro que podía. Él perdió dinero apostando. Yo perdí mi herramienta de trabajo porque ellos decidieron que mi propiedad era solución. Dijo que no fue ellos. Le pedí que entonces dijera quién. No respondió. Le dije que eso pensaba. Colgué. Esa tarde llamé a una abogada que me recomendó una compañera. Se llamaba Clara. Me dio cita para el día siguiente. Me pidió que llevara todo. Título, contrato, copia de firma, mensajes, datos del comprador, pruebas de que el auto estaba a mi nombre, cualquier confesión. Empecé a reunirlo. Mensajes de Martín. Capturas donde admitía que lo vendió. Mensaje donde decía que lo hizo por su papá. Registro de llamadas. Gastos de transporte. Agenda laboral cancelada. Advertencia de mi jefe. Fotos de mi firma real en documentos anteriores. Copia del contrato con la firma falsa. Mientras guardaba todo, Martín entró a la sala. Dijo que su mamá quería hablar conmigo. Le respondí que no. Dijo que estaba muy angustiada. Le dije que yo también. Dijo que ella no tuvo la culpa. Le respondí que entonces no tenía que hablar. Dijo que quería pedirme que no denunciara. Le respondí que entonces sí tenía algo que ver. Martín se acercó. Me pidió por favor. Dijo que si eso se volvía legal, su papá podía terminar muy mal. Le respondí que su papá ya estaba muy mal por apostar. Eso no le daba derecho a usar mi auto. Dijo que era una deuda peligrosa. Le respondí que mi trabajo también estaba en peligro. Dijo que yo podía conseguir otro transporte. Le pregunté con qué dinero, con qué tiempo, con qué estabilidad. Dijo que yo estaba pensando solo en mí. Lo miré como si no lo reconociera. Le dije que mi auto fue vendido sin mi permiso y él creía que el egoísmo era mío. Dijo que intentaba salvar a su padre. Le respondí que a costa de su esposa. Dijo que no lo vio así. Le dije que ese era el problema. Martín se sentó. Por primera vez parecía asustado de verdad. Dijo que no quería perderme. Le respondí que debió acordarse antes de falsificar mi nombre. Dijo que él no firmó. Le respondí que hizo posible que alguien firmara. No respondió. Le dije que al día siguiente hablaría con una abogada. Después de eso, todo sería por escrito. Preguntó si iba a
tratarlo como enemigo. Le respondí que iba a tratarlo como alguien que ya demostró que puede tocar mis documentos y cree tener una buena excusa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que me amaba. No sentí nada. O peor, sentí cansancio. Le respondí que el amor no vende autos ajenos. Esa noche guardé mis documentos personales en una mochila y la llevé a casa de una amiga. También cambié contraseñas de correos, banco y cuentas. Revisé si faltaba algo más: pasaporte, tarjetas, papeles del seguro, documentos laborales. Todo. No podía creer que estuviera protegiendo mis documentos de mi propio esposo, pero ya no podía no hacerlo. La cita con Clara fue breve y clara. Le conté todo. Ella revisó el contrato, miró mi firma real, leyó los mensajes. Me dijo que no era solo un problema matrimonial. Si el auto estaba a mi nombre y yo no firmé, estábamos hablando de una venta sin autorización y de una firma que yo no reconocía. Eso era grave. Sentí un alivio extraño al escuchar a alguien decirlo sin pedirme que entendiera. Le dije que mi esposo hablaba de una emergencia familiar. Clara respondió que la emergencia no sustituía el consentimiento. Le dije que su familia quería que no denunciara. Me dijo que eso era esperable. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que no aceptara acuerdos verbales, que solicitara formalmente copia de todo el expediente de transferencia, que identificara comprador, gestor y cualquier persona que presentó documentos, que guardara mensajes donde Martín admitía la venta, que separara finanzas y documentos, que decidiera si quería iniciar denuncia o acción formal, pero que no permitiera que eso se tratara como un favor familiar que salió mal. Le dije que quería recuperar el auto. Ella respondió que intentaríamos detener o revertir lo que se pudiera según el estado del trámite. Si no era posible, buscaríamos compensación y responsabilidades. Le pregunté por mi matrimonio. Clara me miró con una seriedad suave. Me dijo que eso no lo decidía una abogada, pero añadió algo que se me quedó clavado: si alguien falsificó mi firma una vez para resolver una deuda familiar, yo tenía que preguntarme qué límite no cruzaría con suficiente presión. ¿Qué límite no cruzaría? Cuando salí, tenía miedo, pero también tenía dirección. No iba a gritar, no iba a rogar, no iba a sentarme con la familia de Martín para que me explicaran que un auto no valía una familia. Iba a documentar, iba a reclamar, iba a proteger mi trabajo, mi nombre y mi firma, porque ayudar a la familia no significaba robarle a la esposa. Esa noche, Martín reunió a sus padres en nuestra casa sin preguntarme. Cuando entré, estaban en la sala: Ernesto, mi suegro, pálido y con cara de vergüenza; Isabel, mi suegra, llorando; Martín sentado como si yo fuera la que tenía que calmar a todos. Isabel se levantó, me pidió que escuchara. Dejé mi bolso en una silla. Le dije que no iba a escuchar excusas, solo hechos. Ernesto habló. Dijo que iba a devolverme el dinero. Le pregunté cuándo. Respondió que cuando pudiera. Le pregunté cuánto recibió por mi auto. Bajó la mirada. Dijo que no todo fue para él. Le pregunté quién se quedó con el resto. Martín dijo que no hiciéramos eso así. Saqué la copia del contrato. Le dije que esa no era mi firma. La sala quedó en silencio. Añadí que sí, que íbamos a hacerlo así. Mi suegra empezó a llorar más fuerte. Me pidió que no denunciara. Dijo que fue desesperación. La miré. Le dije que no me llamara hija en una conversación sobre mi firma falsificada. Se tapó la boca. Ernesto dijo que Martín solo quiso ayudarlo. Le respondí que Martín vendió mi auto. Dijo que estaba amenazado. Le recordé que estaba amenazado por deudas de apuestas. Dijo que fue una mala racha. Le respondí que una mala racha no daba derecho a tocar mi propiedad. Martín se levantó. Dijo mi nombre y pidió que bastara. Le dije que basta era antes de sacar el título de mi carpeta. Ernesto miró a Martín. Preguntó si yo sabía lo del título. Le dije que sí. También sabía que le tomaron foto a mi identificación, y que mi abogada pediría todo formalmente. La palabra abogada cambió el aire. Isabel repitió: abogada. Le dije que sí. Martín recordó que me había pedido tiempo. Le respondí que yo le había pedido respeto antes de casarnos, pero parecía que cada uno pidió cosas distintas. Ernesto juntó las manos. Dijo que no quería destruir mi matrimonio. Le respondí que no tenía que quererlo. Bastó con aceptar mi auto. Dijo que no sabía que yo no estaba de acuerdo. Lo miré. Le pregunté si de verdad quería que creyera eso. No respondió. Le pregunté si vio mi firma. Silencio. Le pregunté quién firmó. Martín dijo que no contestara. Ahí lo supe. No todo, pero suficiente. Le dije que perfecto, que entonces hablarían con mi abogada. Mi suegra se levantó llorando. Dijo que un auto no valía una familia. Guardé el contrato en mi carpeta. Le respondí que mi consentimiento sí. Esa noche entendí que no estaba enfrentando solo a mi esposo. Estaba enfrentando a una familia que veía mis cosas como recursos disponibles cuando sus consecuencias se volvían demasiado grandes. Y por primera vez desde que vi el espacio vacío donde debía estar mi auto, dejé de sentir pánico. Sentí claridad. El auto estaba a mi nombre. La firma no era mía. Mi trabajo estaba en riesgo. Mi esposo esperaba comprensión. Y yo ya había llamado a una abogada. Esa
noche no dormí en mi casa, no porque tuviera miedo físico de Martín, tenía miedo de otra cosa, de abrir un cajón y descubrir que faltaba otro documento, de revisar una cuenta y encontrar otro movimiento raro, de escuchar otra vez la frase, somos matrimonio, usada como excusa para borrar mi consentimiento. Dormí en casa de mi amiga Clara, no la abogada, otra Clara, una compañera de trabajo que me ofreció su sofá. Apenas le conté una versión resumida. Me dijo que no tenía que explicarle todo en ese momento, solo decirle que necesitaba al día siguiente. Eso fue más útil que todas las lágrimas de mi suegra. Al día siguiente, antes de hablar con Martín, hablé con mi abogada. Le mandé fotos del contrato, capturas de mensajes, el nombre de Arturo, el supuesto comprador, el nombre del gestor que Martín había mencionado a medias y el mensaje donde él admitía que vendió el auto para ayudar a su padre. Clara me respondió que no hablara con ellos por teléfono. Todo por escrito. Si me presionaban, debía guardar capturas. Ese día enviaría requerimiento formal y pediría copia completa del trámite. Le pregunté qué pasaba si escondían el auto. Respondió que por eso había que actuar rápido. Actuar rápido. Eso hice. Pedí un transporte y fui a mi trabajo. Hablé con mi jefe en privado. Le expliqué que mi auto había sido vendido sin autorización y que había iniciado una reclamación legal. No di detalles de apuestas, suegro ni matrimonio. Solo lo necesario. Le pedí unos días para reorganizar movilidad. Le dije que no pedía trato especial permanente, solo intentaba evitar que eso afectara a los clientes. Mi jefe fue serio. Me recordó que mi puesto dependía de visitas. Le dije que lo sabía. Me dio una semana con agenda reducida y reuniones virtuales donde fuera posible, pero me pidió un plan. Le respondí que lo tendría. Salí de esa oficina con vergüenza, pero también con algo de aire. Una semana. Tenía una semana para que el desastre que Martín creó no se llevara también mi empleo. Después fui a una agencia de alquiler de autos. El precio me pareció una herida nueva. Lo pagué con mi tarjeta, guardé el recibo y lo mandé a la abogada. Clara respondió que lo incluiría en daños. Daños. Eso era lo que Martín no entendía. No había vendido solo un vehículo. Había creado una cadena de pérdidas, taxis, reuniones fallidas, alquiler, retrasos, estrés laboral, riesgo de despido, abogados, miedo y una firma falsa con mi nombre. A media mañana, Martín me escribió preguntando dónde estaba. Respondí que por escrito, que no volvería a hablar de eso por teléfono. Mi abogada lo contactaría. Él preguntó si de verdad iba a mandar a una abogada contra mi esposo. Le respondí que mi esposo vendió mi auto sin permiso. Dijo que me había dicho que lo iba a arreglar. Le respondí que su arreglo empezó con mi firma falsificada. No respondió durante un rato. Luego escribió que su mamá estaba enferma de los nervios. Le respondí que yo estaba pagando un auto de alquiler para no perder mi trabajo. Dijo que yo todo lo reducía a dinero. Me quedé mirando esa frase. Yo lo reducía a dinero. Él había reducido mi consentimiento a un trámite. Respondí que no, que lo reducía a hechos. Mi auto estaba a mi nombre. Mi firma no era mía. Su padre recibió dinero. Yo perdí movilidad. Él lo hizo sin permiso. No respondió. La abogada envió el requerimiento ese mismo día. A Martín, al comprador, al gestor y a la oficina donde se presentó el trámite. También preparó una reclamación formal para dejar constancia de que yo desconocía la firma y no autorizaba la venta. Por la tarde, Arturo, el comprador, me llamó. No sé cómo consiguió mi número, probablemente por Martín. No quería contestar, pero la abogada me había dicho que, si hablaba con él, mantuviera la calma y luego documentara. Contesté. Arturo dijo que no sabía que había problema. Le dije que el auto estaba a mi nombre y yo no firmé. Dijo que mi esposo aseguró que yo estaba de acuerdo. Le respondí que no lo estaba. Dijo que le entregaron documentos. Le dije que los documentos tenían una firma que no era mía. Hubo silencio. Dijo que él pagó de buena fe. Le respondí que entonces también le convenía aclarar quién le vendió un auto sin autorización real. Dijo que no quería problemas legales. Le respondí que yo tampoco quería quedarme sin auto para trabajar. Dijo que podía devolverlo si le devolvían el dinero. Le respondí que eso debía hablarlo con mi abogada. Dijo que no quería perder. Le respondí que yo ya había perdido, y que hablara con quién le vendió. Colgué y escribí un resumen de la llamada. Hora, nombre, lo que dijo. Lo envié a la abogada. Esa misma noche Martín apareció en casa de Clara. No sé cómo supo dónde estaba. Quizá revisó una ubicación antigua, quizá preguntó, quizá me siguió. Clara no lo dejó entrar. Yo salí al pasillo con el teléfono grabando audio. Le dije que no podía venir allí. Respondió que yo no le contestaba. Le dije que le contesté por escrito. Dijo que eso se estaba saliendo de control. Le respondí que no, que por fin estaba teniendo control. Dijo que Arturo estaba amenazando con denunciar. Le dije que era curioso que todos tuvieran miedo de denuncias ahora que apareció una firma falsa. Martín bajó la voz. Dijo que su papá estaba destrozado. Le pregunté si por perder dinero apostando o por quedar expuesto. Me pidió que no fuera cruel. Le advertí que si volvía a usar esa palabra conmigo, terminaba la conversación. Se quedó callado. Luego dijo que necesitaba que retirara lo de la abogada. Le dije que no.
Dijo que podía conseguir el dinero. Le pregunté cuándo. Pidió unas semanas. Le dije que no. Me pidió por favor. Repetí que no. Preguntó si ni siquiera por nuestro matrimonio. Sentí que algo se cerraba. Le respondí que nuestro matrimonio dejó de ser argumento cuando usó mi firma. Dijo que él no la falsificó. Le respondí que sabía quién lo hizo. No respondió. Le pedí que dijera quién. Dijo que no podía. Le respondí que entonces la abogada lo averiguaría. Dijo que su papá podía ir preso. Le respondí que su papá pudo no aceptar el dinero. Dijo que lo estaban presionando. Le respondí que él me presionó a mí sin avisarme. Dijo que me amaba. Le respondí que eso no lo hizo detenerse. Se quedó con los ojos rojos. Dijo que no quería perderme. Le dije que eligió una forma muy extraña de conservarme. Entré y cerré la puerta. Clara me abrazó sin preguntar. Al día siguiente, la presión familiar empezó en serio. Mi suegra me escribió. Me rogó que no destruyera a la familia. Dijo que Ernesto cometió errores, pero que era un hombre enfermo. Dijo que las apuestas eran una enfermedad. Dijo que Martín actuó por amor a su padre. Me pidió que no metiera abogados y escribió que un auto no valía una familia. Respondí que mi consentimiento sí valía una familia. Le dije que no me volviera a pedir que tratara una firma falsa como un acto de amor. Ella respondió que yo hablaba con mucha dureza. Le dije que hablaba con documentos. Mi cuñado me llamó. No contesté. Mandó un mensaje diciendo que si denunciaba, su papá no lo iba a aguantar. Respondí que, si su salud estaba en riesgo, lo llevaran a un médico. Si su libertad estaba en riesgo, le preguntaran por qué aceptó vender un auto que no era suyo. Después me bloqueó. Me dio igual. La abogada consiguió copias completas 2 días después. El trámite tenía más irregularidades de las que yo pensaba. Habían presentado copia de mi identificación, el título, un contrato de compraventa, una autorización supuestamente firmada por mí y una declaración de entrega del vehículo. En una de las hojas aparecía como testigo un conocido de Ernesto. La firma era mala, no exagerada, no perfecta, mala, como si alguien hubiera practicado 2 veces y decidido que bastaba porque nadie iba a mirar demasiado. Clara, la abogada, fue clara. Dijo que presionaríamos por la devolución inmediata del vehículo y dejaríamos abierta la acción por falsificación. El comprador podía colaborar para no quedar peor. Mi esposo y mi suegro debían entender que eso no se arreglaba con un «después te compro otro». Le pregunté qué pasaba si devolvían el auto. Dijo que eso resolvía una parte. No borraba lo hecho. Le dije que no quería vivir con Martín. Respondió que entonces también empezábamos separación y protección de documentos. Asentí. Decirlo en voz alta me dolió menos de lo que esperaba. Quizá porque mi matrimonio ya no estaba en la casa donde dormíamos. Estaba en esa firma falsa. En esa frase de Martín. Sabía que ibas a decir que no. En la facilidad con la que decidió que mi no era un obstáculo. La reunión formal ocurrió una semana después en la oficina de mi abogada. Fueron Martín, Ernesto, Arturo y el gestor. Isabel quiso entrar, pero Clara dijo que solo estarían las personas involucradas y sus representantes. Yo fui con el auto de alquiler, todos los recibos guardados y la calma de quien ya lloró suficiente. Clara puso los documentos sobre la mesa. Dijo que yo desconocía esa firma, que el vehículo estaba a mi nombre, que no autoricé venta, entrega ni transferencia. Exigíamos devolución inmediata del vehículo, compensación de gastos derivados y reconocimiento por escrito de que la operación se realizó sin mi consentimiento. Martín miraba la mesa. Ernesto parecía más viejo, pero yo ya no podía permitir que su aspecto me moviera. Arturo habló primero. Dijo que compró de buena fe. Clara respondió que entonces su reclamo económico debía dirigirlo a quien le vendió indebidamente. Yo quería mi vehículo. El gestor intentó decir que solo procesó lo que le llevaron. Clara le preguntó si verificó presencialmente la identidad de la propietaria. El hombre se quedó callado. La reunión cambió desde ahí. Martín pidió hablar conmigo a solas. Me negué. Le dije que todo sería allí. Me miró como si yo fuera una desconocida. Tal vez lo era. La Valeria que habría aceptado hablar en un pasillo para no incomodar a todos ya no estaba. Ernesto finalmente habló. Dijo que él presionó a Martín. Lo miré. Le dije que eso no lo absolvía. Dijo que lo sabía. No esperaba esa respuesta. Explicó que debía dinero. Que estaba desesperado. Que un hombre lo estaba amenazando. Que Arturo ofreció comprar rápido. Que Martín dijo que el auto estaba a mi nombre, pero que podía resolverlo. Le pregunté quién firmó. El silencio volvió. Clara intervino y dijo que era una pregunta directa. Ernesto cerró los ojos. Dijo que un conocido del gestor hizo la firma. El gestor se puso rojo y negó. Arturo se levantó. Dijo que no sabía nada de eso. La abogada levantó la mano y dijo que todo lo que se dijera allí podía incorporarse a la reclamación correspondiente. Martín se cubrió la cara. Yo sentí el estómago revuelto, pero también alivio. La verdad empezaba a salir no porque se arrepintieran, sino porque estaban atrapados. Miré a Martín. Le pregunté si él sabía. No respondió. Dije su nombre. Finalmente dijo que sabía que no era mi firma. Ahí terminó todo. No el proceso, no la reunión, pero
pero sí cualquier duda emocional que quedara. Le di las gracias. Él levantó la mirada con sorpresa. Le dije que le agradecía por decirlo delante de todos. Empezó a llorar. Dijo que estaba desesperado. Le respondí que me sacrificó a mí. Dijo que pensó que después lo arreglaba. Le dije que no pensó en mí después de tomar el título, después de mandar mi identificación, después de entregar mi auto, después de ver una firma falsa, después de dejarme salir a trabajar sin saber nada. Eso no fue un segundo de desesperación. Fueron muchas decisiones. No respondió. El acuerdo preliminar fue duro. Arturo devolvería el auto al depósito indicado mientras se resolvía la anulación del trámite. Ernesto y Martín tendrían que devolver el dinero recibido y asumir gastos inmediatos. Se firmaría reconocimiento de que yo no autoricé la venta. El gestor quedaría señalado en la reclamación si no colaboraba con documentación. Mi abogada dejó claro que la vía legal seguía abierta si incumplían. Yo no retiré nada. Solo acepté recuperar el auto mientras avanzábamos. Cuando vi mi auto 2 días después, sentí una rabia que no esperaba. Pensé que iba a sentir alivio. Y lo sentí. Pero también sentí que el auto ya no era solo mío. Era una escena del crimen emocional. Revisé documentos, kilometraje, estado, guantera, todo. Habían quitado algunas cosas personales. Nada grande, pero suficiente para recordarme que alguien más había estado allí, usando lo mío como si yo no existiera. Guardé las llaves nuevas. Cambié cerraduras del auto. Actualicé documentación. Hice revisar que no hubiera duplicados de llaves en manos de Martín. Pagué gastos. Guardé recibos. Volví a trabajar con mi vehículo una semana después. Mi jefe notó que estaba agotada. Me preguntó si se resolvió. Le dije que en parte. Preguntó si iba a poder seguir con la ruta. Le respondí que sí, y pude. No porque fuera fácil, porque ya no estaba gastando energía en escuchar excusas de Martín. La separación empezó oficialmente esa misma semana. Martín me pidió una última conversación en un lugar público. Acepté porque quería cerrar una puerta con palabras claras. Dijo que no quería divorciarse. Le respondí que yo sí. Lloró. Dijo que fue una sola vez. Le respondí que no. ¿Qué fue cada paso? Dijo que no pensó en las consecuencias. Le respondí que era mentira. Pensó en algunas. Por eso no me dijo nada. Dijo que su papá lo necesitaba. Le respondí que yo también necesitaba mi auto. Dijo que era su padre. Le dije que yo era su esposa. Se quedó callado. Dijo mi nombre y ofreció comprarme otro auto. Le dije que ya recuperé el mío. Dijo que podía pagarlo todo. Le respondí que lo haría porque correspondía, no porque eso comprara mi regreso. Preguntó si entonces no había nada. Le dije que no. Preguntó si por una firma. Respiré hondo. Le respondí que sí, por una firma, porque mi firma era mi nombre, mi consentimiento, mi trabajo y mi seguridad. Y él la vio falsificada y siguió adelante. Dijo que se equivocó. Le respondí que se equivocó cuando creyó que mi no podía ser reemplazado. No supo responder. Le dije que no quería vivir con alguien que, bajo suficiente presión familiar, decidía que mi propiedad era una solución. Dijo que me amaba. Le respondí que yo necesitaba estar segura. No hubo abrazo. No hubo promesa. No hubo, quizá con terapia. Me levanté. Él preguntó si iba a denunciar igual. Le respondí que seguiría el consejo de mi abogada. Dijo que eso no era respuesta. Le respondí que era la única que le debía. El divorcio no fue inmediato, pero comenzó con esa claridad. Separé cuentas. Saqué mis documentos de la casa. Bloqueé a mi familia política. Dejé que mi abogada respondiera lo relacionado con el auto, los gastos y la firma. Martín tuvo que firmar documentos reconociendo su participación en la venta no autorizada. Ernesto tuvo que asumir una parte de la deuda generada por devolver el dinero. El gestor enfrentó su propio problema por haber participado sin verificar correctamente. No voy a decir que todo fue perfecto o rápido. No lo fue. Hubo intentos de presión. Mi suegra mandó mensajes desde números nuevos diciendo que Dios veía mi corazón. Respondí una sola vez. También vio la firma falsa. Después bloqueé. Mi cuñado escribió que su padre estaba en tratamiento por apuestas y que yo podía tener compasión. Respondí que me alegraba que estuviera en tratamiento, pero que mi compasión no incluía entregar mi consentimiento. Bloqueé también. Arturo colaboró porque no quería quedar involucrado. Eso ayudó. El auto volvió legalmente a estar claro a mi nombre. Los gastos de alquiler y trámites entraron en un acuerdo de compensación que Martín pagó en cuotas. No confié en promesas. Todo por escrito. Esa frase se volvió mi nueva ley. Todo por escrito. El día que firmé la separación formal, Martín me miró como si todavía esperara que yo dudara. Dijo que nunca pensó que llegaríamos a eso. Le respondí que yo tampoco. Dijo que todo pasó por ayudar a su papá. Lo miré. Le dije que no. Que pasó por robarme la decisión. Bajó la cabeza. Dijo que yo siempre lo decía así. Le respondí que lo decía así porque así fue. Salí de la oficina con mis llaves en la mano. No eran solo las llaves del auto. Eran una prueba física de que había recuperado algo que intentaron quitarme y algo más importante, la certeza de que no estaba exagerando. Durante meses me pregunté si quizá fui demasiado dura.
locura. La familia de Martín hizo todo para que lo creyera. Un auto no vale un matrimonio. Un padre es un padre. Las apuestas son una enfermedad. Él estaba desesperado. Tú podías arreglarte un tiempo, pero cada vez que dudaba, recordaba el espacio vacío aquella mañana. Recordaba mi llamada. Recordaba la frase, puedes usar transporte público por un tiempo. Recordaba el contrato. Recordaba una firma intentando parecer mía. Y la duda se iba. Porque el matrimonio no se acabó por un auto. Se acabó porque, cuando Martín tuvo que elegir entre enfrentar las consecuencias de su padre o sacrificar mi seguridad, eligió sacrificarme a mí sin preguntarme. Mi esposo pensó que vender mi auto era una solución temporal para la deuda de su padre. Lo que no entendió fue que no vendió solo un vehículo. Vendió mi confianza, mi seguridad y la idea de que mi nombre estaba a salvo dentro de mi propio matrimonio. Recuperé el auto semanas después, pero no recuperé el matrimonio. Porque ayudar a la familia no significa robarle a tu esposa.